Viví con ella durante 20 años. 20 años en los que lo di todo. Construimos una vida juntos. Una casa, una rutina, una historia. Pensé que la conocía. Cada gesto, cada mirada, cada suspiro. Ella era mi mundo. Y sin embargo, ella se acostó con el chico que traía nuestras pizzas. Todo empezó poco a poco. Nada drástico. Apenas pequeños detalles. Empezó a arreglarse más. A maquillarse incluso para estar en casa. Cambió de perfume. Dijo que quería sentirse bien consigo misma. Yo lo celebré. Pensé que era una buena señal. Que estaba reencontrándose. Pero también empezó a pasar más tiempo en el baño. A revisar su teléfono constantemente. A reírse sola mientras escribía mensajes. Un día, llegó un repartidor nuevo. Muy joven. No tendría más de 25. Tenía un tatuaje en el cuello, una serpiente rodeando una espada. Ella salió a recibirlo sola. No me llamó. Y cuando le entregó la comida, se rió. Un tipo de risa que no le escuchaba desde hacía años. Y ahí lo sentí. Algo cambió. Los días siguientes, ese repartidor empezó a venir más seguido. A veces, 2 veces en una semana. A veces sin que nadie pidiera nada. Siempre con una excusa. Ella salía a recibirlo contenta. Se tardaba más en volver. Y volvía sonriente. Yo intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que estaba exagerando. Que no podía ser. Pero mi cuerpo ya lo sabía. Una noche, me desperté a las 3 de la madrugada. Ella no estaba en la cama. Fui a buscarla. La casa estaba en silencio. Solo había una luz encendida, la del baño. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba de pie frente al espejo, con el móvil en la mano. Sonreía mientras escribía. Sus ojos brillaban. Y entonces la escuché decir en voz baja. Hoy fue increíble, no puedo esperar a repetirlo. Sentí que el mundo se detenía. No hice nada. No dije nada. Solo me di la vuelta y volví a la cama. Me quedé allí, mirando al techo. Toda la noche. Sin cerrar los ojos. Porque saber la verdad no significa estar preparado para enfrentarla. Ella, la mujer con la que compartí 20 años de vida, me había traicionado. Con un chico que apenas conocía. Con un muchacho que nos traía la cena. ¿Y si esto solo es el comienzo? Me llamo Oleg. Tengo 47 años. Soy un hombre común. Trabajo, pago cuentas, llego a casa cansado. Nada extraordinario. Viví toda mi vida apostando por lo seguro. Conocí a Irina en la universidad. Éramos jóvenes. Ella tranquila, serena. Yo soñador, decidido. Nos enamoramos como se enamoran los que aún no conocen la vida. Con intensidad. Con todo. Pasamos por muchas cosas juntos. Problemas de dinero, enfermedades del niño, noches sin dormir. Años de sacrificio. Yo trabajaba sin parar. Ella cuidaba la casa, al niño, a nosotros. Nunca tuvimos lujos. Pero teníamos paz. Una rutina que funcionaba. Un amor tranquilo. O eso creía. Con los años, todo se volvió más silencioso. Más predecible. Pero pensaba que eso era normal. Que así es el amor con el tiempo. Menos fuego, más ternura. Yo le preparaba el café cada mañana. Ella planchaba mis camisas. Los fines de semana íbamos a la casa de campo. Plantábamos tomates. Veíamos películas en el sofá. Pensé que eso era la felicidad. La vida real. Pero algo cambió. Ella empezó a ausentarse. A mirar el teléfono más de lo habitual. Se perdía en pensamientos. Se maquillaba más, pero solo para salir a comprar pan.
Intenté hablarle. Me sonreía, pero con los labios. No con los ojos. Empecé a sentirme invisible. Como si ya no estuviera allí. Me decía que todo estaba bien. Que solo necesitaba un poco de aire. Un poco de espacio. Y yo, como siempre, le creí. Pero entonces lo vi. Estaba tomando té en la cocina. Desde la ventana vi al repartidor. El mismo chico joven. Ella salió sola a recibirlo. Llevaba puesta solo una camiseta delgada. Sin sostén. Él dijo algo. Ella se rió. Y luego, lo tocó en el brazo. Un gesto pequeño. Íntimo. Volvió a la casa con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hace años. No dije nada. Solo la miré. Pero ella no me miró a mí. Fue en ese instante que lo supe. Todo lo que pensé que era sólido, ya se estaba desmoronando desde hace tiempo. Y yo, con mi fe ciega en nosotros, fui el único que no lo vio. Pero ¿qué más me estoy perdiendo? Por fuera, todo parecía igual. Los desayunos compartidos. Las frases de rutina. El silencio en el sofá. Pero por dentro, todo era distinto. Yo lo sentía. Algo no encajaba. Su mirada era distante. Su voz, vacía. Había una frialdad que no se podía explicar con palabras. Solo se podía sentir. Como un peso. Una tensión constante. Ella salía más seguido. Caminatas, para despejarse. Compras que duraban horas. Volvía con bolsas pequeñas y ojos brillantes. No hacía falta preguntarle. Yo ya sabía. Dormíamos en la misma cama. Pero había un océano entre nosotros. Un silencio denso. Frío. Ella ya no me tocaba. Ni siquiera de forma casual. Y entonces lo decidí. Tenía que saber la verdad. No por celos. No por control. Sino por dignidad. Aquel día fingí que tenía trabajo extra. Salí temprano, pero regresé mucho antes de lo habitual. El corazón me latía con fuerza mientras abría la puerta. La casa estaba en silencio. Casi demasiado. Me quité los zapatos y subí lentamente las escaleras. El aire se sentía denso. Escuché algo. Risas. Voces suaves. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Y ahí estaban. Ella. Mi esposa. Semidesnuda. En nuestra cama. Y él. El chico del reparto. Sonriendo. Su mano sobre su cuerpo. Su risa. Su complicidad. Ellos no se inmutaron. No se taparon. No dijeron nada. Ella me miró a los ojos. Sin culpa. Sin vergüenza. Y me dijo. Mejor vete. Eso fue todo. 3 palabras que rompieron 20 años de vida. Salí de la habitación sin decir una sola palabra. Caminé sin rumbo. No recuerdo por dónde. Solo recuerdo el sonido de mis pasos. Mi respiración agitada. El nudo en la garganta. El mundo seguía girando. La gente vivía, hablaba, reía. Y yo, me estaba desmoronando. ¿Cómo se sigue después de ver algo así? ¿Cómo se sigue después de entender que mientras tú estabas amando, ella ya te había borrado? Volví a casa tarde. Ella dormía. O fingía dormir. Yo me acosté en el sofá. Miré el techo durante horas. Pensando. Sintiendo. Muriendo por dentro. No le conté a nadie. Ni a mi hijo. Ni a mis amigos. ¿Cómo se cuenta algo así sin romperse? Ella me había traicionado. No por accidente. No en un momento de debilidad. Llevaba tiempo viviendo esa doble vida. Y yo,
Era el único que no lo sabía. ¿Y si esta no fue la primera vez? Vivir con ella después de eso, fue un infierno. Compartir la misma casa. Respirar el mismo aire. Dormir bajo el mismo techo. Yo en el sofá. Ella arriba, en la cama donde lo había traicionado todo. No hubo gritos. No hubo disculpas. Solo silencio. Un silencio pesado. Cortante. Ella actuaba como si nada. Tomaba su café por las mañanas. Se maquillaba. Iba y venía. Como si el mundo no se hubiera roto en 1000 pedazos. Como si yo no estuviera desangrándome por dentro. Yo ya no dormía. No comía. Apenas hablaba. La rutina me sostenía, pero apenas. Despertar. Vestirme. Ir al trabajo. Volver. Todo automático. Como un robot. Ella sonreía por mensajes. Reía con alguien al teléfono. Yo escuchaba desde la cocina. Sabía con quién hablaba. Y eso me partía. Cada vez un poco más. A veces volvía tarde. Muy tarde. Yo fingía estar dormido. Pero la oía. Y cada paso suyo por la casa era una puñalada. Una noche, la vi en el espejo. Tenía una marca en el cuello. No era mía. Me quedé helado. Agarré una silla. Quise romper todo. Gritar. Estallar. Pero me contuve. La dejé ahí. Y salí al balcón, bajo la lluvia. Mojado. Frío. Pero en silencio. Un silencio nuevo. No de dolor, sino de decisión. Porque en ese momento lo entendí. Ella no me iba a destruir más. Estaba sobreviviendo. Día tras día. Con heridas abiertas. Con el alma rota. Pero seguía de pie. Y sobrevivir, a veces, es el primer paso para recuperar el poder. No hablé de esto con nadie. Guardé todo dentro. Pero por dentro, algo empezaba a cambiar. Ya no lloraba. Ya no suplicaba. Ya no buscaba respuestas. Me miré al espejo una mañana. Me vi ojeroso, débil, hundido. Y me prometí algo. Nunca más. Nunca más permitiría que alguien me pisara así. Nunca más sería invisible en mi propia vida. Ella seguía viviendo como si nada. Pero yo estaba despertando. Y ese despertar, aunque lento, iba a traer consecuencias. ¿Qué viene después de sobrevivir, cuando ya no queda nada que perder? Cuando el dolor se vuelve constante, deja de sentirse como dolor. Se convierte en vacío. Y yo vivía dentro de ese vacío. Día tras día. Silencio tras silencio. Miradas frías. Gestos calculados. Ella estaba ahí, pero ya no era mía. Ni su cuerpo. Ni su atención. Ni su alma. Yo apenas existía. Una sombra. Un recuerdo. Una molestia que no se atrevía a marcharse. Y entonces empecé a culparme. ¿Fui yo el problema? ¿Acaso me volví aburrido? ¿Demasiado predecible? ¿La descuidé? La apagué con mi rutina. Me hundía en esas preguntas cada noche. Miraba el techo desde el sofá. Preguntándome en qué momento la perdí. O si alguna vez la tuve de verdad. Perdí el apetito. Perdí el sueño. Perdí la alegría. Me evitaba en los espejos. No quería ver al hombre en que me había convertido. Ojeras. Cansancio. Vacío en la mirada. Y entonces, sucedió. Caminaba por la ciudad. No tenía ganas de volver a casa. Y al pasar por un café, la vi. Ella. Sentada frente a él. El repartidor. Joven.
Con esa sonrisa idiota. Ella lo miraba con brillo en los ojos. Le tocaba la mano. Reía. Estaba feliz. Más feliz que conmigo en los últimos 5 años. Tal vez más feliz que nunca. Y yo, de pie, al otro lado del cristal. Mojado por la lluvia. Congelado por dentro. Fue ahí cuando algo cambió. No sentí pena. No sentí tristeza. Sentí rabia. Pero no contra ella. Sino contra mí. Yo la dejé pisotearme. Yo permití cada mentira. Yo acepté cada desprecio. Yo me quedé en silencio, esperando que volviera a quererme. Y eso, se terminó. Volví a casa con los dientes apretados. Con las manos cerradas. Con fuego en el pecho. Me miré al espejo. Y por primera vez, me vi diferente. Ya no un hombre roto. Sino uno que empezaba a reconstruirse. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer. Pero tenía una certeza. No iba a seguir siendo su víctima. Era hora de actuar. Hora de ponerle fin. O de empezar algo nuevo. ¿Y si la única forma de curarme es devolvérselo todo multiplicado? La venganza no llega con gritos. Ni con rabia descontrolada. Llega en silencio. Cuando ya no te duele. Cuando ya no amas. Solo cuando entiendes que mereces algo mejor. Y yo, por fin lo entendí. No lloré más. No supliqué. No esperé nada de ella. Se acabó. Ahora era mi turno. Primero, observé. Sabía sus rutinas. Sus contraseñas. Sus debilidades. Entré a su correo. Leí sus chats. Vi cómo se burlaba de mí con él. Cómo decía que estaba conmigo solo por comodidad. Por la casa. Por el dinero. Todo encajó. No era amor. Nunca lo fue. Solo conveniencia. Entonces empecé a actuar. Llamé a un abogado. La casa estaba a mi nombre. Las cuentas, también. Vendí la propiedad. En silencio. Transferí el dinero. Cambié las claves. En una semana, ella se quedó sin techo. Luego fue su trabajo. Estaba en una empresa nueva. Buena posición. Pero la política era clara, nada de relaciones con empleados menores. Y el repartidor, también trabajaba para la misma empresa. Reuní capturas. Fotos. Audios. Todo anónimo. Todo limpio. Lo envié al correo correcto. La despidieron el lunes. Sin explicaciones. Ella no entendía qué pasaba. Yo solo la miraba. Sin expresión. Como ella me miraba a mí semanas atrás. Y aún faltaba más. Creé una cuenta falsa. Compartí las conversaciones más íntimas en un foro donde estaban sus amigas, su familia, sus padres. Todo se hizo público. Su mundo se vino abajo. Y el suyo, sin la casa, sin el trabajo, sin él, porque claro, el chico desapareció en cuanto se acabó la diversión. Ya no era divertida. Ya no era excitante. Ahora solo era un problema. Yo tomé mis cosas. Cambié de ciudad. Alquilé un departamento pequeño. Simple. Limpio. La última vez que supe de ella fue por teléfono. Me llamó llorando. Me preguntó: ¿por qué me hiciste esto? No respondí. Colgué. No porque fuera cruel. Sino porque, por fin, era libre. Libre de ella. Libre de su sombra. Libre de la culpa. No sentí alegría. Ni placer. Solo paz. Paz real. Paz merecida. Y entendí algo más.
La venganza no es sobre el otro. Es sobre uno mismo. Sobre cerrar el ciclo. Sobre mirar al dolor a los ojos y decirle, aquí se acaba. Pero ahora que todo terminó, ¿quién soy yo sin ella? Sin odio. Sin amor. Sin nada. Después de la venganza, llega el silencio. No el de antes. No el que duele. Sino uno nuevo. Un silencio limpio. Vivir sin ella fue raro al principio. Demasiado espacio. Demasiado tiempo. Demasiada calma. Pero luego, se volvió necesario. Me despertaba temprano. Hacía café. Salía a caminar. Sin prisas. Sin miedo. Volví a mirar el cielo. A notar el viento. A sentir que estaba vivo. Ya no me dolía recordarla. Ya no me apretaba el pecho al pensar en su risa. Todo eso era parte de otro tiempo. Otro yo. Otra vida. No la odiaba. Pero tampoco la extrañaba. Ella, era solo una historia. Una que me marcó. Pero que no me define. Miraba fotos viejas y no sentía pena. Sentía distancia. Ahora entendía todo. El error no fue amar. El error fue amarla más que a mí. Nunca más. Aprendí que no se debe rogar por amor. Ni rogar por respeto. Ni justificar lo injustificable. Aprendí que amar a alguien nunca debe significar perderse a uno mismo. Volví a construir desde cero. Sin apuros. Sin presiones. Pero con verdad. Me volví más fuerte. Más silencioso. Más observador. Muchos me ven y dicen, te ves tranquilo. No saben lo que hubo detrás. Las noches vacías. El alma rota. Pero sobreviví. Y no solo eso. Renací. Me convertí en alguien que ya no teme quedarse solo. Porque descubrí que la peor soledad es estar con alguien que ya no te ama. No volví a verla. Ni quise. Una vez revisé sus redes. Nada nuevo. Sin brillo en los ojos. Sin él. Sin rumbo. Y no sentí nada. Ni venganza. Ni satisfacción. Ni tristeza. Solo paz. Una paz limpia. Esa que solo llega después de perderlo todo, y seguir de pie. Ahora camino diferente. Miro diferente. Pienso diferente. Ya no busco amor. Pero sí llega. Que me encuentre completo. Entero. Íntegro. Porque ahora sé quién soy. Y no pienso volver a perderme por nadie. Pero a veces, muy de vez en cuando, me pregunto. ¿Será posible volver a amar sin miedo?